¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo pasó las fiestas? ¿Bien? Creo que tuvimos un desafío ya hace un mes de prepararnos para esto. A mí me gusta porque Dios nos va preparando para cada evento. Él quiere prepararnos para cada evento en nuestra vida, pero depende de nosotros, no nos obliga. Si vos querés estar preparado, tenés que decirle, Señor, prepárame. A veces llega el momento y decimos, Señor, prepárame. Y nos estuvo hablando durante 20 días para pasar una noche buena, para pasar un fin o un principio de año distinto. Y le daba gracias a Dios. Me tocó viajar, visitar a mi familia en Córdoba. Me preparé para ese momento, para que sea un momento donde pueda transmitir todo lo que Dios quiera para ellos, sin incomodarlos. Era mi oración. Quiero que reciban de Dios sin ser pesado, sin ser gravoso, sino que quería disfrutar de Dios y de ellos también. Y eso Dios lo sabe. Así que prepárese para eso, para disfrutar de lo que Dios quiere hacer en su familia. Y me contaba una hermana que tuvo una noticia hermosa, ¿no? De que se pudo reconciliar con alguien muy querido. Le digo, esto es para lo que te preparó el Señor. Dice, muchas veces lo quise hacer, me esforcé, pero increíblemente oramos, nos pusimos en las manos de Dios, pusimos nuestra confianza y nuestra fe en Él. ¿Y qué pasó? Lo imposible se hizo realidad. El perdón para el ser humano es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él prepara corazones y mente y le decía, gracias Señor. Y mientras disfrutaba de la familia, el otro día, Señor, gracias por el momento que viví, lo disfruté mucho. Meditaba en él y siempre leo la profecía de Isaías para esta fecha, ¿no? Hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, nos es regalado. Y meditaba en eso, ¿no? De este regalo de Dios para nosotros. Es un regalo que lo podemos abrir todos los días, es un regalo que vive en nosotros, que es su vida en nosotros, ¿no? Que cada día esa vida es impartida de Dios cuando la queremos. Un niño, una vida, ¿no? Un hijo nos fue regalado. Una vida, la vida de Cristo está en nosotros. Y está en nosotros poder abrirla y transmitirla a todas las personas. Y yo le decía, Señor, gracias por eso, pero tengo la responsabilidad también de transmitir esa vida. Y por ahí me fui un poquito solo, aprovechando que estaba cerca de las sierras, me tomé un momento para estar con el Señor y decía, Señor, ministrame para esta etapa. ¿No? Queda todavía un tiempito para cerrar el año, te agradezco por lo que me has dado, pero he aprendido y me has preparado para todo lo que viene. Siempre es mi pregunta, ¿me has preparado? Porque la hermana me decía, quise hacer muchas veces esto, pero no salió. Qué bueno que Dios haga las cosas. Entonces yo le digo, Señor, que en este tiempo todos los cambios que se produzcan en nuestra vida sean inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo, sean inspirados por Dios en nosotros y no por un deseo personal. Y cuando lo hacemos parte, cuando sacamos ese regalo, ese niño, ese hijo, la vida de Dios, y la empezamos a compartir, empezamos a entender que dependemos totalmente de Dios para que Él ordene todas las situaciones y que se dé en el tiempo justo. Empezamos a ir a ese trono de gracia y entramos confiados, no entramos desesperados, dice. Fui al trono confiado que Dios me iba a preparar. ¿No? Dice que cuando uno tiene que rendir exámenes muy difíciles, a veces le da miedo y dice, me voy a particular, pago, hago, para nosotros es gratis.
Solucionar las cosas y pasar las pruebas es gratis, solo hay que invertir tiempo en la presencia de Dios y hablar con Dios. Y dejar que Él nos hable, obviamente, no un monólogo. Y en ese hablar con Dios, que diciéndole, Señor, he aprendido, he ministrado todo lo que he aprendido, surgió una pregunta que dice así, a ver si la puede leer. Porque una cosa es nuestra mente y otra cosa es la voz del Espíritu. ¿Usted sabe reconocer en eso? La voz de su conciencia es muy emocional y de acuerdo a todas las cosas que pasan, y la voz del Espíritu te confronta con la verdad. La voz de tu conciencia te dice que está todo bien, la voz del Espíritu te conecta con Dios. Te dice que siempre tenés que estar conectado con Dios. Que tu vida tiene que estar siempre vinculada a la administración del Espíritu Santo, a través de la administración de la palabra. Y fue una pregunta personal que quiero que se la haga usted también. En este año, ¿aprendiste a vivir con Cristo? Yo me quedé, ¿qué le contesto? Si Dios sabe todo, ¿no? Y me puse a pensar, y siempre le digo, siempre la respuesta tiene que ser escritural, tiene que ser bíblica. Y le digo, llévame a un momento para saber cómo contestar. ¿Y se acuerda cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Señor, sabes que te amo. Lo aseguró. La segunda vez que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Pero la tercera, la obra del Espíritu Santo, dice que se puso un poco triste y le dijo, tú lo sabes todo. Le estaba diciendo, todo este tiempo que pasamos juntos, ¿aprendiste que Dios es amor y que trae paz en todos los lugares donde vas a estar? Como sacerdote, como apóstol, como hombre de Dios, si viviste y aprendiste, todos los lugares donde vayas, va a fluir el amor de Dios. A veces con corrección, a veces para reconciliarlo todo, a veces para sanarlo todo, pero cuando aprendemos a vivir en Cristo con ese vínculo de amor hacia Él, la iglesia crece, la familia es restaurada, las situaciones difíciles se resuelven. Y Pedro a lo último le dijo, Señor, tú sabes todo. Y esa tiene que ser la respuesta, cada vez que hablemos con Dios. Si hoy yo le pregunto, ¿aprendió a vivir con Cristo todo el año? ¿Usted qué me va a decir? Sí, así. Creo que todos le debemos. Pero ese debemos no es para ponernos tristes, sino es para que aprendamos más. Para que tengamos un corazón, para que Dios nos prepare para lo que viene. Porque si Dios no nos prepara para lo que viene, no nos va a gobernar Él, sino, Él lo entendía después cuando reflexionaba, nos van a gobernar las circunstancias. Salió una palabra que empecé a buscarla, ahí le di una plaquita a Emma para que me la pase ahí, para que la veamos juntos, porque más o menos pude reflexionar con el Señor. Circunstancia, vamos a dar la definición. Lo opuesto, ¿qué es? Dice, intención, plan y propósito. Circunstancias, todo lo que nos circunda, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que te rodea, todo lo exterior donde vos estás. Señor, ¿qué me querés decir con esto? La iglesia tiene que entender que el enemigo desarrolló un arma que hoy nos saca de las intenciones de Dios, del plan de Dios y del propósito de Dios.
y se llama circunstancias. Las circunstancias, lo que te rodea, lo que te presiona para cambiar tu interior o tu corazón y tu mente. Las circunstancias es todo lo que vos ves y normalmente no podés controlar. Es lo que vos ves y no lo esperabas. Las circunstancias son las que producen las frustraciones en nuestras vidas. Si yo venía bien, haciendo todo bien y me pasó esto, no lo esperaba. Y ahora me siento frustrado. Me siento con miedo a perder. Me siento estancado. Las circunstancias del país no me dejan crecer económicamente. Las circunstancias de mi familia traen pensamientos, emociones que me traen miedo o me traen frustraciones y siento que no puedo ser feliz. Lo circunstancial, todo lo externo, toda la información externa que quiere cambiar tu interior. Pero la iglesia no puede permitirlo. Si hemos recibido a Cristo, somos hijos de Él. Pero dice, a los que creen y le recibieron, yo le he dado autoridad para que vivan en mis intenciones, en mi plan y en mi propósito. Solo con la autoridad de Dios podemos gobernar sobre las circunstancias. Las circunstancias son la forma de gobierno de nuestro enemigo. Todo lo que vos ves y sentís, lo circunstancial, es la forma de poder meterse dentro de tu corazón, dentro de tu mente, para alejarte de la voluntad de Dios. ¿Lo entendía esto? Entonces, Señor, si verdaderamente aprendí a vivir en Cristo, lo circunstancial lo veo, lo escucho, lo siento, pero no gobierna mi corazón, no gobierna mi mente. Lo circunstancial es incredulidad. Hoy vivimos mucha incertidumbre por las circunstancias que pasan, ¿no? Laborales, familiares, emocionales, ¿no? Todas las circunstancias dicen, uy, me pasó esto, no lo puedo soportar. Creo que las circunstancias están para ver qué hay en nuestro corazón. Si está Cristo, está todo solucionado. Vamos a sentir, ¿qué dice? Que el gobierno, ¿no? El reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Cuando nosotros lo recibimos, las circunstancias van a golpear nuestra vida, pero nosotros los vamos a pasar en gozo, en paz, sabiendo que Dios va a traer su justicia sobre cada situación. Si no, le va a pasar lo mismo que le pasó a los discípulos, que quisieron cruzar al Señor de un lado al otro, y cuando vieron las circunstancias, ¿qué hicieron? Se sintieron frustrados. Tuvieron miedo, se quedaron paralizados y lo atacaron al Señor. Si el Señor le dijo, yo lo voy a llevar hasta el otro lado. Pero ellos no pudieron asimilar, no pudieron aprender a vivir en Cristo. Lo tenían ahí, dice que cuando se levantó el Señor, le dijo, calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Hubo gran bonanza. Las circunstancias van a estar siempre, más cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero ahí tenemos que aprender a vivir con Él y vivir en Él. Qué distinto hubiera dicho Pedro o todos los marineros que estaban ahí, Señor, despertate porque se nos está complicando la historia. Yo sé que vos tenés un plan, está todo lindo, pero está entrando mucha agua, nos estamos golpeando todo, estamos sintiendo en el cuerpo, en
en la vista, en todos los sentidos estamos viendo las circunstancias, y no te estamos sintiendo a vos. Peligrosísimo para la iglesia. Cuando ve la circunstancia y no siente que Cristo está en usted o en mí. No nos sentimos hijos de Dios, no nos sentimos respaldados por Dios. O sea, Señor, vos nos diste un niño, vos nos regalaste un hijo, para que nosotros vivamos en Él, para que aprendamos a vivir en Cristo. Jesús, cuando llamó a los 12, le dijo, quiero que estén conmigo y después predicamos. Después sanamos a los enfermos y después traemos libertad a los oprimidos. Primero, sepan vivir en mí. Si no, todo lo otro no va a suceder nunca. El mayor poder que tiene un hijo de Dios, la mayor autoridad, es ser hijo. Es saber vivir como hijo en Él, me decía el Señor. Leo, no te pongas tantas metas, me decía el Señor. Aprende de mí. Quizá Pedro, que era un gran marinero, le quiso enseñar a todos los otros cómo llevar el barco al otro lado. Yo no quiero enseñar nada en este tiempo. Quiero que Dios, si nos va a llevar hasta el otro lado, que nos enseñe cómo. Que Él hable primero y después yo haga. No hablar yo y después preguntarle al Señor. Porque si no, las circunstancias te van a golpear. Las circunstancias te van a frustrar. Las circunstancias van a traer miedos. Las circunstancias te van a frenar y te van a llevar a la muerte espiritual. Pero también las circunstancias muestran lo que hay en nuestro corazón. Dice que ellos, cuando terminó la tormenta, se preguntaban, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Y él qué le dijo? Ustedes no tienen fe. Ustedes, si realmente tienen fe, tienen que vivir en mí. Me dejaron ahí que descanse. Dios no necesita descansar, necesita estar con vos. Dios no necesita descansar. Él dice que las 24 horas tiene los ojos puestos en nosotros, esperando que nosotros, como buenos hijos, le digamos, te necesito. Necesito que tomes control de esto. La verdad que estas circunstancias, como todas circunstancias, no la podemos controlar. No la podemos controlar. Nosotros no podemos controlar cómo nos relacionamos con las personas, porque la otra persona tiene su forma, yo tengo la mía, pero si Dios está en nosotros, va a generar el vínculo que aprendió Pedro. Si me amas, si vives en mí, traerás paz, traerás gozo y traerás justicia. Para vos y para la gente que está alrededor tuyo. Y entendía esto. Lo circunstancial para la iglesia tiene que ser la puerta de conocer más al Señor. Hoy todo el mundo ve todo lo que pasa, escucha todo y se pone muy mal. Le da miedo. Pero nosotros tenemos que oír, ver y escuchar ¿a quién? Al Hijo que nos fue dado. Al Hijo que nos fue regalado. El mayor regalo de Dios que está en nosotros. Los apóstoles no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros de tenerlo al Señor en el corazón y tener su Santo Espíritu en nosotros. De tener al Señor en nuestro corazón y de tener su Santo Espíritu en nosotros. Lo digo 2 veces porque lo necesitamos entender. Porque cuando practicamos esta verdad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de su salvación, de estar cuidado, de estar protegido, más allá de todo lo que pase, y que no hay nada injusto en nuestra vida, no es injusto lo que me ha pasado, sino que todo colabora, ¿para qué? Para estar en su voluntad. Pero me duele. Pero si vos mirás dentro de tu corazón, siento paz, está Cristo, siento paz.
Si vos mirás dentro de tu corazón, cuando algo en tus frustraciones, ¿qué está? ¿Qué está gobernando? ¿Las circunstancias o te está gobernando el reino de los cielos, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu? Nosotros necesitamos que este tiempo tiene que ser un tiempo espiritual, de crecimiento espiritual como iglesia, y entender que las circunstancias nos tienen que llevar a tener mayor comunión con Dios. Porque si no, las circunstancias van a destruir todo ese llamado de Dios. Porque queremos cumplir el llamado de Dios sin Dios. Es como ponernos en las manos de nuestro enemigo. ¿Qué va a hacer? Nos va a zarandear. Pero bueno, gracias a Dios, dice, cuando el enemigo nos zarandea, dice que Dios está orando por nosotros. Todos los hermanos se pueden olvidar de orar por vos, pero el Hijo, el niño que fue dado, no se olvida nunca de vos. Ese regalo está orando por vos. Y le decía, Señor, necesitamos aprender esto. Necesito vencer las circunstancias. ¿Y cómo vamos a vencer las circunstancias? Tomando la responsabilidad de ser intencionales. Tomando la responsabilidad de ejecutar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vivir en ese propósito, cada día de nuestra vida. Yo le digo, está perfecto. Ahora hay que llevarlo a la práctica, le digo. Esta información tiene que volverse un instinto, ¿no?, para que la vida del Señor en nosotros crezca todo el tiempo. En nosotros tiene que haber una intención de acercarnos todo el tiempo a Dios y preguntarle, enséñame cómo resolver esto. Enséñame porque a mí ya me sobrepasó. Ya yo no puedo más con esto. Y los discípulos ahí en la barca que se hundía dijeron no podemos más. Y no solo que no dijeron no podemos más, sino que un poco le dijeron al Señor, vos no te ocupás de mí. ¿Cómo querés que Dios se ocupe si vos estás creyendo más las circunstancias que en Él? Lo primero que entendía. No estás viviendo en Cristo, estás viviendo en este mundo. Y en este mundo se rige por circunstancias que te van a afligir todo el tiempo. Ya está. Este mundo está para que fabricar todo el tiempo circunstancias que te aflijan todo el tiempo. ¿Pero qué dijo el Señor? Confíen. Pero, ojo, aquellos que son hijos van a entender esto. Confíen en mí, que yo he vencido. Que yo he vencido. En la cruz venció. Confíen en mí que yo he vencido todas las aflicciones que pueda producir las circunstancias de esta vida. Y pensaba realmente en mi vida en Cristo, y es así. Hubo momentos donde fueron las circunstancias muy difíciles, pero maduramos. ¿Me he frustrado queriendo hacer la obra de Dios? Sí. ¿Me he frustrado porque me han mentido, me han engañado, personas que he confiado? Un montón. ¿Me he frustrado queriendo crecer económicamente? ¿Me he entristecido? Sí. Pero ¿saben qué? Aprendí a que Dios me prepare, y no me olvidé de quién es mi Dios y de qué lugar ocupa Dios en mi vida. Cuando se destruye algo, empezamos a ver por qué se destruye esto, por qué se cae la casa, porque no está el fundamento en Cristo. Iglesia, este 24 yo entendía esto. Aprendí a vivir todo el año en Cristo. Y si no aprendí, las circunstancias te tienen que estar golpeando. Te tienen que estar prendiendo luces rojas, ¿no?, para volver. Lo bueno que está el Padre siempre ahí con los brazos abiertos, esperando.
y en la casa de papá hay todo lo que necesitas. Para vos y para tu familia. Señor, ya quiero entender de esto de ser intencional en tu plan y en tu propósito. Aprender a vivir con Cristo es aprender a vencer las dificultades para hacer la voluntad de Dios. Aprender a vivir en Cristo es aprender a vencer todas las circunstancias con el propósito de estar en su voluntad. Ahí frené. Muchas veces queremos vencer un montón de cosas, pero no para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué oramos y Dios no contesta? Porque aprendimos a vivir en Cristo para que Él solucione las cosas para hacer mi voluntad. Y ahí donde las circunstancias se empiezan a gobernar. ¿Cómo si estoy en Cristo y me pasa todo esto? No estás en Cristo. ¿Vos para qué querés cambiar tu vida? ¿Para demostrárselo a tu familia que sos mejor? ¿Para demostrar a otro que sos mejor? ¿Para demostrar que sos próspero? ¿Para poder hablar de prosperidad, de economía? ¿Para poder hablar de salud? ¿Para qué querés que Dios cambie tu vida? Yo quiero que Dios cambie mi vida para ser un mejor hijo de Dios. Porque los hijos de Dios hablan y hacen la voluntad del Padre. Y Dios se complace de eso. Entonces tenemos que cambiar el orden de los factores, de por qué queremos que Dios cambie nuestra vida. Si es para hacer tu voluntad, tenés éxito asegurado. Dios se compromete con vos, con tu familia y con el proyecto que Él tiene para tu familia, para que sea una realidad. Pero tenés que aprender a vivir en Cristo. Tenés que aprender a vivir y a disfrutar del regalo de un niño, de un hijo que nos fue dado, que está en nosotros. No nos olvidemos de eso. Este tiempo el Señor entendía que quería educarnos con su gloria. Y dice que la gloria, dice que Cristo era la imagen de su gloria. Y cuando Cristo aprendes a vivir en Cristo, la imagen de su gloria está en vos. Él quiere educarnos con su gloria, pero tenés que entenderlo. Hoy, si yo le pregunto, ¿tiene algún problema? Seguramente me dirá un montón de cosas que resolver. En Cristo sería la respuesta. No en mí, no en mi familia, no en la iglesia. Tengo que resolverlas en Cristo, porque Cristo sabe todo. Sabe lo que necesita tu familia, sabe lo que necesita la iglesia, sabe lo que vos necesitas. Aún vos no sabés lo que necesitas, pero Dios sí lo sabe porque Él sabe todo. Y Él tiene el tiempo para guiarte y enseñarte para resolverlo. Y Él tiene el poder para transformar todas las cosas que vos no podés transformar. Pero esto comienza con una fe genuina en Cristo Jesús. La fe incorrecta nos lleva siempre a ver y escuchar y a sentir las circunstancias. La fe en nuestra voluntad, en nuestros proyectos, nos va a llevar siempre a frustrarnos y a sentirnos que siempre nos falta algo y tener miedo que en cualquier momento perdemos todo. Y estar ahí quieto a ver cómo sostengo todo esto. Si estás así, ya lo perdiste todo. Es en vano, dice la palabra, si la guardia vela y el Señor no cuida las cosas. Es en vano lo que hacemos nosotros. Y quería ir al Evangelio según San Juan y elegí este Evangelio porque uno de los más lindos y es muy personal, porque habla de personas que aprendieron a vivir con Cristo. Habla de encuentros de personas con Cristo. Dice que iba caminando Juan el Bautista y dijo: he aquí el Cordero de Dios, y 2 de sus discípulos se fueron con Jesús.
¿Dónde tenemos que ir? ¿Quién nos tiene que enseñar? Este es el tiempo de dejar la información e ir a la fuente. Hijo nos es nacido, hijo nos fue dado. Entendió todo, Juan. Escuchaba esta frase, esta persona entendió todo. Los hijos de Dios entienden todo cuando reconocen quién es su Salvador y a dónde tienen que recurrir al buen consejo. Dice que automáticamente se fueron con el Señor. Sigue avanzando, dice que el Señor es invitado a una boda. Y en el medio de la boda se quedan sin la bebida. Un gran problema. ¿Y qué pasó? Dice que María dijo, paren todo. Sé que le preguntaron a María, ¿qué hacemos ahora? Se nos complicó la fiesta. ¿Y ella qué dijo? Lo mandó, hagan todo lo que Él os mande. Las circunstancias eran para traer conflicto, para que una familia quedara expuesta, que se viera la escasez. Pero cuando en la familia está Cristo y aquel que está ahí dice, hagamos todo lo que el Señor nos enseñó, ¿qué pasa? Sucedió el milagro. El gobierno de Dios sobre las circunstancias. A Dios no tiene problema de resolver las circunstancias en nuestra vida. Él está para eso. Dice que avanzó y dice que vino un hombre que se llamaba Nicodemo y que era un hombre de letra y que lo invitó. Y la circunstancia es que él quería conocer a Cristo, pero tenía mucha información equivocada. Él quería compartir con Cristo, pero no lo entendía a Cristo. Yo le decía, Señor, yo quiero la vida eterna. Y le dijo, tenés que nacer de nuevo. Circunstancialmente dijo, yo no puedo, las circunstancias me impiden nacer de nuevo. Para mí es imposible nacer. Voy a volver al vientre de mi mamá, las circunstancias me lo impiden. Pero te es necesario nacer de nuevo. Si él hubiera abierto su corazón al Señor, no lo sabemos, el milagro de la vida se hubiera corrido en él. Así que el Señor seguía caminando y se encuentra con un hombre que tenía un hijo enfermo. Le dice, se acerca y le dice al Señor, necesito que sanes a mi hijo. La circunstancia dice que va a morir, que no hay solución para eso. Y él le dice, ¿quieres un milagro? Y él le dice, solo di la palabra. No, perdón. Él le dice, ve que tu hijo es sano. Cree en mí más que en las circunstancias de la enfermedad. Y dice que cuando llegó a la casa, ¿qué pasó? Estaba sano. Dios resuelve. No hay circunstancia que Él no pueda resolver. Dice que un día lo seguían un montón de personas y les tuvo que dar de comer. Las circunstancias, dice, con 5 panes y 2 peces, las circunstancias dice, es imposible hacer esto. Pero un niño lo que dijo, Jesús, yo creo en vos, te traigo todas las cosas. La circunstancia dice que es imposible esto, pero yo creo en vos. Creo, yo te veo, yo te escucho, yo siento que para vos nada es imposible. ¿Y qué pasó? 5 panes y 2 peces les dieron de comer a una gran multitud. Dice que el Señor se apartó y caminó hasta un pozo de agua y se encontró con una mujer. Las circunstancias le impedían hablar con ella. Las circunstancias le decían que la salvación no era para ellos. Pero la intención de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios se desarrolló en esa mujer. Él la ministró
Dice que volvió a su región y fue la primera misionera. Le habló a todos de Cristo. La gracia de Dios es para todas las personas. Por último, del 1 al 12 va a encontrar un montón de encuentros de personas con Cristo, con circunstancias totalmente adversas, donde Él las define. Y le dice, si vos tenés la intención de cambiar, si vos querés vivir en mi plan, yo te garantizo que mi propósito se va a cumplir en vos. En el último, dice que el Señor estaba lejos de la casa de Lázaro y le avisan que estaba enfermo, se queda un día más, él muere. Las circunstancias le decían, ya no hay solución. La muerte no tiene solución. Pero él dijo, tranquilos, esto es para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique en la vida de Lázaro. Las circunstancias decían que estaba repodrido, que hiede ya. Y él dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tener la intención de creer en Dios. A veces nos olvidamos de querer creerle a Dios, de tener la intención de corazón, de pensar y tener comunión con Él. A veces hablamos con nuestra mente y no hablamos con el Espíritu Santo. A veces hablamos conmigo mismo. Me hizo acordar, dice que uno oraba a Dios y otro oraba consigo mismo. Dice que uno siguió bajo las circunstancias y el otro fue perdonado y tenía comunión con Dios. La vida de Dios estaba en él. Iglesia, hoy un niño ha nacido, un hijo nos fue dado para que habite en nosotros esa vida y gobierne sobre las circunstancias que te rodean. Dios no quiere que las circunstancias habiten en tu mente y en tu corazón. Él quiere habitar en él. Él quiere habitar en tu vida. Hay dos formas de vivir como hijo de Dios. Vivir rompiéndose en la mano de Dios y que Dios te arme todo el tiempo. O vivir en la intención de buscarlo, vivir en ese plan, esforzándonos mediante la fe, la confianza, a través de la guía de su Espíritu, a través del consejo de su palabra y disfrutar del propósito de Dios. Yo pensaba, Señor, vos me mandaste a este lugar, no importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Lo importante es tu propósito. Y yo voy a ir en tu nombre. Voy a hacer esto en tu voluntad. Porque vos te vas a glorificar. Y dice, ¿qué pasó en la vida de Lázaro? La circunstancia dijo, está muerto, ya hace 3 días, hiede. Pero la intención de Dios es siempre dar vida. Cuando vos gobernás con la vida de Dios, transmitís vida las 24 horas. Todos los días ministramos vidas, ministramos seguridad, ministramos tranquilidad, ministramos gozo, paz y justicia en el Espíritu. ¿Me entendió? Amén. La verdad decía, gracias, Señor. Gracias porque me dio un entendimiento y tener una visión en este tiempo de cómo ordenar todas las cosas en nuestra vida. No podemos tener una visión circunstancial. Tenemos que tener una visión inspirada por su Espíritu, por su palabra. Tenemos que ver y escuchar lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. No podemos vivir ignorando a Dios. Los que ignoran a Dios, las circunstancias los van a golpear. Iglesia, no ignoremos. No ignoremos al niño, no ignoremos al hijo en este tiempo. Abramos ese regalo, disfrutémoslo, que la gente que está alrededor lo disfrute.
Esa es nuestra responsabilidad, ser intencional con el plan para que el propósito del Padre se cumpla en nosotros. Cristo hizo todo, dice, nos habló el año pasado de ser intencional, que Dios era intencional. Los hijos tenemos que ser intencionales en buscarlos, todo el tiempo, todo el tiempo. En vos están todas las soluciones eternas. Dios no pone parches, nosotros los ponemos. ¿Y sabe qué? Los parches se rompen. Pero Dios me decía, yo hago todo nuevo, Leo. Yo cuando restauro, hago todo nuevo. No te conformes con esto. No te adaptes a las circunstancias. Yo te voy a dar algo nuevo, algo nuevo. Si recibís al niño, si recibís al hijo, y vivís y aprendés a vivir con ese hermoso regalo del cielo. Y vas a entender la diferencia cuando te hable el Espíritu y cuando te hable tu mente, cuando te hable tus emociones. Vas a ser una persona que tenga las herramientas espirituales para resolver todas las cosas en cada situación. Es verdad que a veces se nos vuela la paloma, yo siempre lo digo, pero le digo, gracias Señor porque tengo gente que me escucha. Tengo hermanos que los prepara el Señor para que... Y a veces me toca a mí, ¿no? Escuchar por teléfono, escucharlo personalmente, pero si es voluntad de Dios, no me venga a contar todo. Si no lo manda Dios, no me venga a contar. Yo le digo, primero hable con Dios, después contármelo a mí. Yo no puedo traerle ninguna solución, puedo escucharlo y puedo orar, pero no le puedo traer ninguna solución. Te lo digo de verdad. Hagamos como hicieron los discípulos de Juan. Ahí está el Cordero. Chao Juan, me voy. Yo digo, Juan, gracias a estos traidores, estuvieron conmigo en el ministerio. No, lo más importante es estar en la fuente, en Cristo, aprender a vivir en Cristo. ¿Cómo los discípulos de Juan fueron educados a la perfección? Cuando venga el Cordero, ya está, ahí tenemos que estar, ahí, siendo ministrados por Él. Y el Cordero los llevó a un montón de circunstancias, pero ¿sabe qué? Ellos aprendieron a que si tienen al Cordero en su corazón, pueden gobernar sobre todas las circunstancias. Y hay un nivel de gozo, hay un nivel de paz, y hay un nivel de justicia que se tiene que ver en nosotros. Que la gente tiene que decir, yo quiero ese gozo. Ellos no van a decir gozo, quiero esa alegría, quiero esa forma, quiero esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero juzgar las cosas como vos las juzgás, con ese amor, con esa claridad, con esa justicia divina que ellos van a interpretar en nosotros. Por eso, iglesia, si las circunstancias te golpean, despertate en el Señor y escuchá la voz que hace callar y hace enmudecer las circunstancias. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero que pueda cerrar sus ojos. Nos queda una semanita. ¿Quiere aprender? Dígale al Señor, quiero tener esa intención de aprender a resolver las cosas en vos, todo el tiempo. Quiero dejar de pensar en lo que no tengo que pensar. Quiero dejar de sentir las cosas que no tengo que sentir. Quiero dejar de escuchar las cosas. Dice que un ciego un día se hizo el sordo para recibir un milagro. Dice que escuchaba que venía Jesús y gritaba, ten misericordia de mí, hijo de David. Y mucha gente decía, cállate, no molestes al maestro. Y él se hizo el sordo. El ciego se hizo el sordo a las circunstancias. Pero Cristo
lo escuchó. Y dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué hizo el Señor? Él dijo, tú eres el niño, tú eres el hijo que nos fue dado para liberarme de todo esto, que no me deja ver, que me humilla, que me saca de la sociedad, que me impide tener familia, que me impide trabajar. Vos sos el niño, vos sos el hijo de David, la promesa de hace 1000 años. Yo creo, confío. Dice que el Señor lo ministró. Un ciego que se hizo el sordo. Iglesia, empecemos a ser sordos y ciegos ante las circunstancias para poder escuchar la verdadera voz de vida y de vida eterna. Señor, queremos en este tiempo que nazca en nosotros esa intención de vivir en tu plan, de aprender ese plan, para disfrutar ese propósito eterno que vos tenés con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón si hemos hablado con nosotros mismos, si te hemos ignorado en este tiempo, si hemos escuchado las prédicas de las circunstancias que nos rodean, de las personas que nos rodean, de la sociedad, si hemos escuchado más la prédica de las personas que tu dulce voz de amor, Señor, perdón, porque tu voz nos corrige con amor, nos lleva a encuentros contigo, nos lleva a abrazos que nos hacen sentir comprendidos, nos hacen sentir que tenemos donde poder descansar, que tenemos ese alimento, Señor. Padre, queremos terminar este año como dijo Pablo, Señor. He aprendido en vos a vivir con poco y a vivir con mucho. He aprendido en vos, he aprendido, Señor, a abrir el regalo de este niño y de este hijo en mi vida, de esta vida. He aprendido que no importa lo poco ni lo mucho, lo importante es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, queremos terminar este año sentándonos a la mesa con esta convicción, con esta certeza que tú nos has enseñado, Señor, a vivir en ti. Que tu Espíritu es el que gobierna nuestra vida, que tu palabra es la única verdad, Señor. Que tu vida en nosotros nos alejó de la mentira. Que tu Espíritu Santo nos ayuda a producir frutos de arrepentimiento, Señor, para que otros vean el gozo, la paz y tu justicia en cada uno de nosotros, Señor. Padre, nos queda esta semanita, Señor, estos días de fin de año, Señor. Queremos seguir aprendiendo de vos. Y el año que viene queremos disfrutar. Y que podamos decir en el Espíritu, he aprendido a vivir en Cristo. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que nos trajo el pastor Leo. Amada iglesia, siéntase en libertad el que quiera pasar adelante. Los pastores van a estar orando por sus necesidades. También les recordamos que el día domingo vamos a tener una reunión especial a las 10 de la mañana. Vamos a compartir la cena del Señor. Si tiene un familiar, un conocido, invítelo, que vamos a pasar un lindo momento. El que quiera recibir alguna oración por parte de los pastores, están invitados, pase, siéntase en libertad. Adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Jesús. Tú eres digno, Dios. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí.
regalo. A cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.